Sí, bueno, les decía, si alguien comienza y otra persona que cursa vio el mismo video, en lugar de hacer compartimientos estancos, agregamos y enriquecemos comentarios, hacemos como una especie de debate, de conversación, así lo vamos enriqueciendo. Y las Bueno, personas que no lo vieron, que también pregunten y que consulten, ya sea sobre el video, sobre los temas que derivan, que hagamos una conversación, como lo más parecido posible a si tuviéramos una clase presencial que lamentablemente no la tenemos. ¿Les parece? sí. Así que si, Ujú. si quieren empezamos, no sé quién se anima a ser la Yo, primera yo persona. perdón, vi el video de la doctrina del shock. Perfecto, ¿querés empezar? ¿Querés arrancar? Bueno, Dale, dale, buenísimo, sería bueno. Adelante. bueno, en el video, que es como una especie de documental, empieza a mostrar la idea de la doctrina del shock, qué significa, en dos aspectos distintos, porque al principio habla digamos, psicológicamente cómo impacta y, bueno, explica que en los años 50 habían financiado una investigación sobre el aislamiento sensorial de las personas. Y esto era como producir una monotonía extrema en las personas para ver cuál era su reacción. En principio había unos científicos o psiquiatras que se dieron cuenta que quizás el aislamiento no era la mejor forma porque la persona terminaba sufriendo y bueno, algunos dejaron este experimento, siguieron por otro lado y el científico, creo que era Cameron, siguió haciendo estas investigaciones que se convirtieron casi en una tortura para las personas porque utilizaba técnicas de electrochoques. Después, mostraron que eran como mensajes repetitivos para inculcarles una idea a las personas y también con cura de sueño, que después esas técnicas se utilizaron para interrogar también. Y por otro lado, con la doctrina del shock del lado económico, aparece Milton Friedman, que, lo que decía la autora es que las ideas tienen consecuencias, que Milton que esa frase es la que digamos, lo representa para ella, como por ejemplo en la crisis del 29, donde después las personas entraron en una depresión que, bueno, se conoció como la depresión de los años 30, que, bueno, salieron ahí en Estados Unidos con el plan keynesiano de el trabajo público para, bueno, resurgir la economía, que vuelvan digamos, a crecer. Y bueno, lo que decía Milton Friedman en este caso era que él, de las crisis, el mundo como que podía, o los países podían como aprender que eran necesarias las crisis. Él veía como una utilidad en las crisis, digamos. Y bueno, que también las ideas que se tomaban en ese momento, las medidas, era sobre las ideas que flotaban en el ambiente en ese momento, en esa época. Después comienza a hablar también de Chile en los años 50, donde había muchos seguidores de Milton Friedman, que querían tomar medidas, digamos, progresistas entre los años 50 y 60, y el Estado estadounidense estaba como muy metido en el país y lo que hacía era, de algún modo, invertir en la economía porque becaba a muchos estudiantes chilenos en las universidades de Chicago para imponer las ideas de Milton Friedman, que eran las del libre mercado.
Está bien, permitime que te interrumpa un segundo, porque no quisiera, todo lo que has dicho hasta ahora está perfecto, pero por eso justamente no quisiera que se desequilibre demasiado, es decir, que vos digas todo y Sí, que sí. después otro estudiante u otra estudiante se quede sin decir nada porque ya lo dijiste todo vos. Se nota que viste el video y que lo aprovechaste, digamos, el Ujú. contenido. Así que, a ver, si hay alguien más que vio este documental, ¿qué más nos puede decir de aquí en adelante? Porque falta mucho igual todavía. A ver. Bueno, yo quería aportar que bueno, toda esta ideología de Milton Friedman que empezó a usar los Estados Unidos era a costa bueno, del bienestar de mucha gente, porque siempre la doctrina del shock desde el lado económico que se aplicaba en los países sudamericanos, que bueno, empezó con la dictadura militar de Pinochet, que había financiado. Me pareció muy loco que durante el documental de la doctrina del shock digan tan explícitamente eh, que le pedían a los funcionarios de Estados Unidos que corten de raíz la presidencia de Salvador Allende. Es muy loco eso. Permitime que te interrumpa un segundo. Sí, Este, Perdón, te pregunto antes de interrumpir, ¿y por qué? ¿Por qué interrumpir el gobierno de Salvador Allende? porque supuestamente para ellos decían como excusa que era un gobierno marxista, que bueno, tenían ideas progresistas que a los Estados Unidos no les servía, no les agradaba. Como por ejemplo nacionalizar el cobre, que era el recurso en ese momento más importante de Chile. Ahora, perdón, pero ¿por qué te interrumpí? Está perfecto lo que dijiste, pero ¿ustedes tienen idea de cuándo hubo elecciones presidenciales, las últimas elecciones presidenciales, o por lo menos la primera vuelta en Chile? Lo mencionaron, pero no lo recuerdo. No, pero no está en el video, obviamente. Las últimas, las más recientes. Ah, No, no, no no. me acuerdo, profe. ¿No se hacen este fin de semana, profe? Creo que. O dentro de un lapso de días muy cortos, creo. No, la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales de Chile, hoy es miércoles 24, fueron el domingo 21, hace 72 horas, la primera vuelta. Allí hubo, eh, Chile tiene un sistema de voto voluntario, no obligatorio, a diferencia de la Argentina. Participó alrededor del 45% del padrón que estaba habilitado para votar. En Argentina, en las elecciones de medio término de la semana anterior, del domingo anterior, participó alrededor de entre 71 y 72% del padrón. Cada país elige su propio sistema electoral y son las dos posibilidades, ¿no? El voto obligatorio o el voto voluntario. En favor del voto voluntario es eh, que el voto es un derecho y como tal nadie tiene que estar compelido a ejercerlo, digamos, sino que tiene que ejercer su libertad, ¿no? Este mismo criterio que se puede aplicar, no sé, en este momento de pandemia a las vacunas, digamos, que nadie puede obligar, ¿no? Son concepciones. Es más,
por ejemplo, hay países en los que es obligatorio el uso del cinturón de seguridad al conducir, pero hay otros países en los que no, porque, o mejor dicho, no se le puede impedir a un tercero el derecho a hacerlo, pero tampoco se le puede obligar a nadie a hacerlo, porque alguien podría decir, es más importante mi libertad que lo que me pueda suceder en un accidente. Yo soy libre de elegir, ¿no? Llevada la libertad a esos puntos, bueno, y llevada la libertad al punto de elegir la eutanasia, la manera de morir, ¿no? Y que las personas que son responsables de la vida de alguien porque forman parte del personal médico, tienen en los países donde está legalizado este principio, tienen la obligación de concederles, es decir, de cortarles el suministro eléctrico a un respirador, por ejemplo, ¿no? Bueno, son distintas maneras. En la Argentina el voto es un derecho, pero al mismo tiempo es una obligación. Es decir, no votar genera algún tipo de sanción que muy difícilmente se lleve a la práctica, pero es una manera de compeler, creo que se dice compeler en el infinitivo al voto. Mi opinión personal sobre estas cosas es, como siempre, es muy difícil que uno encuentre una respuesta que tenga todas las virtudes y no tenga ningún cuestionamiento. Siempre hay cosas puntos de vista que favorecen una opinión y la otra. Yo personalmente, y sobre todo en países como los nuestros, dependientes, colonizados, me inclino por el voto obligatorio. ¿Cercena la libertad absoluta? Sí, desde luego que sí, pero creo que es más importante, por eso siempre en general cuando se trata de estas cosas se sopesan valores, se contrapesan valores, consecuencias, y yo creo que hay 3 instantes en la vida, sobre todo en sociedades tan injustas, tan desiguales, tan desequilibradas, 3 instantes en que los seres humanos valen lo mismo. Es en el momento en que nacen, porque cuando una persona nace, no hay ninguna circunstancia, digamos, que la haga diferente de otra que está naciendo al mismo momento. Cuando una persona muere, porque no importa si tenía mucho dinero o tenía poco dinero, se le terminó por lo menos este tramo de la vida, y cuando una persona vota, es decir, cuando una persona vota, en el momento que está ejerciendo ese derecho / obligación, todos somos iguales, vale lo mismo el del poderoso que el del desocupado y el indigente. En el instante inmediato después del nacimiento, ahí ya comenzaron las desigualdades. En el instante inmediato después de votar, ahí ya comenzaron las desigualdades. Pero en ese instante somos iguales. Y entonces yo prefiero resignar otras cosas, pero no desaprovechar ese momento en que todos valemos lo mismo, que es un instante, pero por eso me inclino por el voto obligatorio, pero obviamente acepto completamente a quien opine diferente y a quien opine lo contrario, en esto y en todo. Bueno, hecho este paréntesis, ¿por qué lo hice? Porque el domingo obtiene la mayor cantidad de votos, un 28, y algo por ciento, un candidato de ultraderecha, porque en este momento está gobernando una derecha en Chile, con el presidente Piñera,
que inclusive los otros días logró salir triunfador, logró sortear, logró superar un pedido de destitución del Parlamento, porque no existían en el Senado los votos, la mayoría necesaria como para poderlo destituir, a partir de que se develaron datos de una cuenta que él tiene en el exterior y que la utilizó para favorecer a una empresa propia. Entonces, la Cámara de, lo que vendría a ser la Cámara de Diputados en Chile, lo acusó, pero después no hubo la mayoría necesaria en el Senado como para destituirlo y llevarlo a la justicia. Pero es un presidente de derecha relativamente más moderado, tal es así que su propio candidato salió en el 4º lugar, no era este que ganó. Este que ganó era más una derecha más extrema. Es como si le dijera la diferencia entre Vidal o Larreta y Milei, ¿no? El que ganó está más en el andarivel de Milei, tal es así que Milei lo saludó enseguida y demás. Y el segundo es un candidato de izquierda, que sacó sacó 28, el segundo sacó 26, entonces van a segunda vuelta. Es un candidato de izquierda que surge de las protestas sociales que se iniciaron en Chile en octubre del año 2019 y que llevaron a tal convulsión, digamos, a la sociedad chilena que están discutiendo una nueva constitución después de la constitución de finales del gobierno de Pinochet, que es el que se inicia con el golpe a Allende y es la primera prueba del neoliberalismo según la película esta de la doctrina del shock, ¿no? La primera prueba concreta a nivel gubernamental de las ideas de Friedman. Bueno, pero ¿a dónde voy? Sigo la historia. Ahora, tanto ese candidato de derecha como el candidato de izquierda necesitan tejer alianzas. Y la principal consigna que tiene el candidato de ultraderecha para conseguir alianzas es: impidamos que vuelva el comunismo. Impidamos que vuelva el comunismo. Es decir, exactamente la misma consigna que llevó al golpe contra Salvador Allende en 1973. Obviamente más sofisticada, con más medios, con más herramientas, ¿no? Con esta idea de si gana esta persona te van a quitar el auto, te van a quitar la casa, te van a quitar la empresa, ¿no? Todo va a ser del Estado. Perdón, es la identificación... Adelante, yo terminé, así que adelante, vos seguí. Bueno, que nada, eso es la identificación del enemigo como parte del discurso liberal, digamos. Utilizan la idea del comunismo para, bueno, generar ese terror de decir lo que decía usted, que bueno, le van a quitar bienes y así la gente común que claramente no se beneficia de esas medidas neoliberales, bueno, ahí estaba leyendo que el candidato se llama Kast, de ultraderecha, claramente estaría a favor de las ideas de Milton Friedman. Sí es parecido a Milei, porque Milei todo el tiempo lo tiene allá arriba, así que lo tiene muy congraciada, así que claramente es eso. Nada, quería decir que era la identificación del enemigo. Como un fenómeno esto de esta apelación al miedo al comunismo. ¿Es un fenómeno de Chile o es un fenómeno que está más extendido? ¿Qué les parece? Pero no respondan ustedes dos. A ver, ¿alguien más? Está muy extendido. Sí, está extendido. Pero es un enemigo que ya no existe más. Pero lo siguen utilizando. Y lo que vi en el video es algo
terrorífico encima. No sé cómo salió premio Nobel de Economía. Destruyó países enteros. Bueno, ejerciendo la fuerza. Si no se puede por votación o por dominación, guerra, fuerza. La verdad que es increíble. Vi el video es increíble. Bueno, pero no, a ver, desarrolla un poquito, porque si no es una reflexión, uno puede coincidir o no, pero falta desarrollo universitario, digamos. Es como, Sí, la verdad, ustedes saben que una vez un estudiante, este, yo le tomaba final, oral, y en general, en lugar de, ustedes saben que la Facultad de Derecho de La Plata todavía se saca bolilla con bolillero, ¿no? Una práctica que para mí debería haber sido desestimada hace muchísimo tiempo. Pero yo jamás la utilicé. Yo converso con los estudiantes. Entonces le decía, bueno, planteame vos un tema, elegí un tema y... No, profe, yo quiero que me pregunte usted, pero bueno, pero vos, algo que hayas leído, que te sientas más fuerte, a partir de ahí... No. Bueno, entonces le pregunté cómo veía al mundo. Y la verdad que me respondió correctamente. Me dijo, y el mundo está muy complicado, profe, me dice. Y estaba bien la respuesta, pero no es para aprobar un examen en la universidad. Entonces, desarrollá un poco la calificación del video, porque uno puede coincidir, pero hay que darle más contenido, dale. Tiene razón, profe. No, pero Bueno, era una anécdota, no era una comparación. Dale. no, lo que vi en el video, que bueno, cómo probaron con sudamericanos eh, la estrategia económica esta, eh, primero con Chile, después con Brasil, después con Argentina, eh, en la forma de violencia, porque no entraba que haya un desarrollo de un país con las empresas norteamericanas que puedan los países desarrollarlas. Entonces, si no es por voluntad, como dijo la compañera, ¿cómo el presidente de Estados Unidos descabezó directamente al presidente chileno para poner una dictadura? Así, sistemáticamente, con Argentina, Brasil, y viendo así los resultados, que el pueblo se empobrecía solamente con mano dura y poniendo el ejército en la calle, lo pudo ejecutar y llevar a cabo. Lo que veo ahora en Chile, cómo se aferra la ultraderecha, empoderando a Pinochet, sabiendo lo que vivieron. Eso no entiendo cómo la historia se vuelve a repetir. Esa es una pregunta que no tengo respuesta. Está bien. Esperen, les hago entonces a partir de esto, y no la responda ninguno de ustedes tres, por favor, eh, otra pregunta sobre esto. Es decir, creo que el video muestra el involucramiento de organismos de inteligencia de los Estados Unidos y también el financiamiento de empresas multinacionales a la desestabilización. Entonces, ahora, vos sabés que ahora que veo tu apellido es Machuca. Bueno, Sí, muchos chilenos. bueno, pero vos sabés que hay una película chilena, no sé Sí, si de un estás chico. enterado, ¿eh? Sí, de un chico. Sí, sí. Claro, que se llama Machuca, que es muy interesante. Yo les recomiendo, si a alguien le interesa, la ve, no para la materia, sino porque es la narración de toda esa etapa y del proceso de desabastecimiento, etcétera, que hubo previo al gobierno, a la caída de Allende para generar descontento en la población. Y además que muestra las desigualdades sociales en la escuela, ¿no? Porque el gobierno de Allende, una de las cosas que hizo fue que a las escuelas privadas de élite, que
que son mucho más predominantes en Chile. Toda la educación es privada en Chile, aún la pública, aún la que depende del Estado hay que pagarla. El gobierno de Salvador Allende estableció cupos en las escuelas pagas para las familias humildes. Y había familias que no lo podían aceptar, no podían aceptar mezclar a sus hijos con nenes como Machuca, ¿no? Bueno, pero les decía, ¿qué es lo que sucedió? 30 años después, la ley interna de los Estados Unidos permite desclasificar archivos secretos de la Central de Inteligencia. Y es ahí donde surgió la comprobación, la certificación de la participación que tanto el gobierno como empresas norteamericanas habían tenido en en el golpe. La pregunta que quería hacerles es, así como les pregunté recién, si esto estaba vigente, ¿ustedes ven que todavía está vigente esta cuestión de el intento de desestabilizar gobiernos? Por la fuerza creo que eso no. No creo que es un golpe de Estado. Pero sí económico, el shock económico. No, bueno, vos no respondas. No respondas vos. A ver, ¿quién se anota? Hola, profe. Yo no vi los videos, pero bueno, yo vi la otra parte, pero bueno, si puedo comentar. Sí, obvio, claro, sí, dijimos eso. Sí, bueno, lo que decía el compañero, para mí es verdad que golpes de Estado a lo mejor en la zona tanto de África o la zona oriental, a lo mejor sí se mantienen un poco, pero como hablamos o como tuvimos que hablar en otros textos, que ahora hay otro poder, digamos, ¿no? Un poder real, que es el poder político y el poder económico también. Que es también como se menciona en el otro video, que como un grupo de empresas multinacionales pueden parar una economía global, como en el caso, bueno, que después menciona en el video. Pero sí, yo creo que ahora es mucho más por amenazas, por mandar a terceros, que directamente como un golpe de Estado, porque ahí era como, no nos parecía correcto o no nos gustaba y mandábamos un golpe de Estado y ya está. Se arreglaba así nomás. No había mucho diálogo. A lo mejor ahora mandan a un representante o se hace seguramente hay muchas cosas que nosotros no nos enteramos porque, bueno, no estamos en ese ambiente político, ¿no? Uh-huh. También igual influye el hecho de que tuvimos golpes, por lo menos en lo que es Latinoamérica, se aprendió de ese modo. Ya la gente no va a tolerar lo que es un golpe de Estado. Sin embargo, si Estados Unidos en algún momento quiere cambiar algo, indirectamente, como decían los chicos, lo va a hacer. O sea, tiene el poder de hacerlo porque va a influir económicamente o políticamente. Como que lo que explica el video es la otra cara del capitalismo en sí, lo que no ve uno. Idealizamos un montón el primer mundo, la vida estadounidense y todo lo que conllevó hasta llegar hasta ahí fue arrasar con muchos países y con muchas personas en el camino. Claro, yo creo que acá en Latinoamérica quedó la memoria de lo que fueron los golpes de Estado y veo difícil que pueda llegar a pasar de vuelta. Uh-huh. Bueno, esperen, permítame entonces, antes de seguir, porque van surgiendo cosas y si las acumulo para el final, va a ser demasiado. Profe, una cosa. Sí. Que no, yo no veo tan difícil o tan descabellado pensar en un golpe de Estado hoy en día. No hablo de Argentina, pero como por ejemplo lo que pasó en Bolivia. ¿Eso no fue un golpe de Estado? Sí, claro que sí. Sí, tal vez un poquito más solapado. Lo que pasa es que, a ver, vamos a empezar
cronológicamente. Se pagó un costo altísimo en derechos humanos, en imagen de las Fuerzas Armadas de la región, con los golpes de los años 60 y 70, que, como ustedes habrán visto también en alguna clase anterior, sobre todo en aquellos videos que se titulan Contexto de la dictadura cívico-militar, también ahí se creó la figura del enemigo interno, ¿no? Esto que señalaba Nicolás del video sobre Chile. Y eso dejó una imagen tremenda y por lo tanto una cierta memoria y una conciencia en los pueblos. Es cierto. Y a eso, sociedades, sobre todo como la Argentina, que fue la más castigada de todas, es decir, hubo una matriz en toda la región, pero la más castigada fue la Argentina, pero allí había gobiernos directamente militares y sociedades militarizadas, autoridades militares. A partir de allí, ¿qué es lo que los poderes económicos? Ahora, no hay que separar el proyecto o el rol militar del proyecto económico, no están separados. Era necesario aplicar cierta doctrina militar para poder aplicar un determinado modelo económico. Entonces, creo que a lo que nuestras sociedades están ya seguras y muy convencidas de decirle nunca más, es al aspecto militar de la cuestión. Pero no estoy tan seguro de que hayamos madurado lo suficiente como para decirle nunca más al proyecto económico. Es decir, veo... Sí, tal cual. Coincido que... Hay flancos para poder aplicar el mismo proyecto económico, pero con otros métodos, que es lo que se ha denominado la doctrina de los golpes blandos. Es decir, por ejemplo, la utilización ya no de la fuerza militar directa, sino de otro tipo de persuasiones a través de la prédica de las redes, de la prédica de los diarios, de la concentración de medios y de la utilización del Poder Judicial para perseguir. Es decir, el actual presidente de Brasil, y aquí yo me pongo en el rol estrictamente de docente, no de funcionario, porque un funcionario no debe inmiscuirse en cuestiones internas de otro país. Pero lo que estoy haciendo no es expresar mis ideas, sino dando los datos de la realidad. El actual presidente de Brasil ganó la elección, pudo ganar la elección, porque el principal candidato de la oposición estaba preso, que era Lula, el anterior presidente. Y el juez que determina la detención de Lula, luego pasa a ser el ministro de Justicia del presidente actual. Esos son datos de la realidad, no es que yo estoy diciendo mi ideología, yo estoy describiendo la realidad, no es que no la tenga la ideología, es que no la estoy aplicando académicamente. Estoy dando datos de la realidad. Entonces uno dice, pero ¿y dónde estaba la imparcialidad de ese juez si pone preso a un candidato que era el que iba primero en las encuestas y después es el ministro de Justicia del que gana gracias a que este había quedado preso? Bueno, esa es la doctrina de los golpes blandos que terminó destituyendo primero en el año 2009 como ensayo al presidente de Honduras, luego al presidente del Paraguay, Fernando Lugo, que intentó voltear a Evo Morales, que luego volteó a Dilma Rousseff, siendo la presidenta de Brasil, y que en 2019
dio un golpe, pero el golpe de Bolivia, como decía Ferrante, fue un golpe que tuvo más elementos clásicos, porque la presidenta asume los atributos de mando de las autoridades militares. Quiere decir que fue un golpe no tan duro como el golpe del año 76 en Argentina o del año 73 en Chile, pero tampoco tan blando como las destituciones parlamentarias. Así que ahí coincido con lo que dice Ferrante. Después está esto que decía Machuca de qué increíble, ¿no? Qué increíble que las sociedades no recuerden. Bueno, hay toda una tarea de persuasión mediática, para convencer a las sociedades. Yo no quiero entrar en detalles, pero en Argentina, desde hace más de una década, que hay determinadas personalidades políticas que no hay un solo día, y ustedes fíjense la fuerza que tiene esto, ustedes se van a atender a una clínica y hay un monitor en la sala de espera, les dan un numerito, le dicen vaya, lo van a llamar con el consultorio tal, y hay un monitor, y ese monitor tiene un zócalo, en general están en silencio, pero tiene un zócalo. Después van, no sé, a una estación de servicio y se quieren tomar un café, y ahí también hay un monitor que tiene un zócalo. Y van a un restaurante o un bar y está el monitor con el zócalo, más lo que uno consume individualmente, a nivel privado, en su casa. ¿Ustedes saben lo que es estar más de 10 años sin parar un segundo de las 24 horas del día diciendo esta persona es esto, esta persona es esto, esta persona es esto, esta persona es... Sí. Como el mensaje repetitivo, profe. Que no hay un militar apuntándote en la cabeza, no, pero no sé si hasta no es más eficaz. Entonces uno dice, claro, ¿para qué? Para poder generar un clima y un estado de ánimo para aplicar un determinado proyecto, que muchas veces es contrario a los intereses de la persona que lo apoya. Es decir, apoyo un proyecto que cuando lo apliquen me va a perjudicar económicamente. Y sin embargo sucede. No es tan increíble. Es decir, hay que cuestionar, hay que pensarlo y todo. Pero bueno. Bueno, sí. Quería aportar también que una de las cosas es que cuando uno también uno también quiere como informarse de lo que sucede en el día porque tiene que ir al trabajo, porque tiene que hacer cosas cotidianas y sí, es como lo que usted dice, es continuamente la televisión, los canales, y por eso mismo en Argentina también está tan pausada como ahora. De que siempre están viviendo del pasado, siempre porque dijo tal gobierno, que porque dijo el otro, entonces como que también está un poco pausado en ese sentido, nunca van a como decir, bueno, a ver, pongamos un parate y de acá vamos todos juntos hacia adelante porque el país va a estar en cualquier momento en las ruinas, pero es así. Es como que siempre continuamente es como que sacan cositas del pasado, es mi opinión, ¿no? Lo que yo veo diariamente. Sí. Mismo también lo veo cuando voy a las casas de mis clientas, que cada uno tiene su partido y apoya su economía, ¿no? Pero es lo que veo diariamente. Sí, mira, yo coincido en esto. ¿Quién de los que estamos aquí en esta clase no le gustaría vivir en un país donde haya 4 o 5 grandes pilares fundamentales apoyados por todo el mundo? No sé, la calidad en la educación, por ejemplo, la calidad en la salud. A mí me encantaría. Ahora, ¿cómo hago para ponerme de acuerdo un país que tiene 40% de pobreza? Es decir, es increíble porque la verdad, la Argentina tiene un 40% de pobreza, pero no es un país pobre, ¿no? La Argentina tiene una cantidad de recursos. Miren, ayer se hizo en el Puerto de La Plata la presentación de un proyecto pesquero de utilización de la industria pesquera
que implica una mirada del país costero, del país marítimo, de un recurso por el cual la Argentina en los últimos años ha exportado más todavía que en carne vacuna, que tiene proteínas, que es más sencillo de cultivar, porque el recurso del mar se alimenta solo, no hay que gastar en alimentar a los peces. Bueno, una cantidad de cosas. Así que imagínense los recursos de vaca muerta, el agua, las reservas de agua potable, los cultivos. Argentina es extraordinario, el litio que tiene en el norte, la Patagonia con el potencial de energía eólica, por donde lo miren. Entonces uno dice 40% de pobreza. Y especialmente atacados los niños. Cuando uno va a la infancia, al ser hogares pobres que tienen más niños que adultos, hay un 54% de chicos argentinos en la pobreza. Muy bien. Y se dieron a conocer aumentos en los últimos días de la carne que no están sujetos a ningún factor económico concreto. No aumentaron los insumos, no aumentó el alimento de los animales, no aumentaron las tarifas eléctricas, no aumentó nada que justifique el aumento de la carne. Entonces, ¿cómo hago para sentar? No es porque no me gustaría, pero digo, ¿cómo hago para sentar en una misma mesa a decir, pónganse de acuerdo a la gente pobre que necesita carne con los especuladores que aumentan la carne sin ninguna razón económica? Me encanta, pero ahí tiene que haber un gobierno que no puede decir, siéntense y conversen y pónganse de acuerdo, que tiene que ponerse de algún lado de los dos. Porque si no se pone de ninguno de los dos y se pone en el medio, el que gana es el más fuerte. Ante el Estado neutro, que diga, siéntense y conversen, para ver si nos ponemos de acuerdo en estas cosas, que a todos nos gustaría, a todos nos gustaría. Pero claro, ahora, por supuesto que a uno le gustaría ser un país, no sé, en Holanda, no sé si lo comenté en esta clase, el primer ministro ya va por su 4º periodo. Cuando se alargan mucho los mandatos en América Latina de algún presidente, dicen que es autoritario, qué sé yo. Pero en Holanda va por el 4º periodo, nadie le dice nada, es la ley, perfecto. Y ustedes saben que el primer ministro va en bicicleta al Palacio de Gobierno. Es como hacía una personaje, la primera ministra de una serie dinamarquesa que se llama, o danesa, que se llama Borgen, que también, pero claro, porque ahí ¿dónde están centradas las discusiones? No están centradas en megamillonarios y 54% de niños pobres. Ahí esos problemas están resueltos. Entonces la discusión es, si yo este 0.5 de una tasa de impuestos se lo pongo a la energía verde o a los hospitales. Entonces, un país donde ese es el andarivel del debate, es mucho más sencillo que se ponga de acuerdo en temas fundamentales. Pero en países tan estructuralmente desiguales como los nuestros, el Estado tiene que jugar algún papel. El Estado tiene que jugar, porque si no juega ningún Igual, papel, profe, yo creo igual no que juega, con esto de la pandemia es como que destapó totalmente todo. Esto de la pandemia, la parte sanitaria, es como que todos vieron realmente cómo estaba realmente la parte de salud y eso arrastra el sueldo de los mismos médicos, la cantidad de los médicos que no están ejerciendo actualmente porque no se les puede pagar tan bien. Entonces, como que la pandemia destapó muchas cosas que no estábamos enterados, que por ahí, no sé, los mismos medios o los partidos han tapado. Bueno, los medios no discuten todo esto, no discuten en profundidad, discuten títulos, ¿no? Discuten títulos cuando sería tan importante para un país conversar y tener horarios centrales de los medios de comunicación para discutir en profundidad los temas. No discutir, por ejemplo, no discutir la inseguridad a partir de una entrevista a la mamá de un chico inmediatamente después de que lo mataron.
Porque, ¿a dónde lleva eso? Pero no porque yo no la respete, por Dios, todo lo contrario. Digo, ¿qué me aporta que no sea tristeza, pánico, insubordinación, un montón de cosas? Ahora, no voy al fondo de los factores profundos que desencadenan ese problema. Ese es el tiempo que se debería dar. Y lo mismo con la educación. Decimos, la educación argentina no funciona porque la Argentina le fue mal en las pruebas de matemática PISA que organiza el gobierno de Noruega. Y la verdad es que la Argentina tiene otros desafíos. Con este panorama de pobreza, el principal desafío es la inclusión. Hace un tiempo me decía una maestra, vos sabés que tengo 2 chicos que están, que vienen borrachos a la clase, era una escuela técnica secundaria, y es terrible, es penoso. Ahora, les voy a decir una cosa, yo no sé si no es mejor. Ahora, obviamente, cuando uno tiene un curso donde vienen chicos con hambre o vienen chicos en estas condiciones, indudablemente eso le baja el nivel de rendimiento promedio a la educación argentina en las pruebas internacionales. Claramente se lo baja. Ahora, si ustedes me dan a elegir, yo prefiero, quiero que me entiendan bien, que esos chicos estén adentro del aula que estén afuera. Porque en esa situación extrema es necesario que alguna institución los contenga. Claro, me va a ir peor en las pruebas matemáticas internacionales, en el promedio. Va a haber más chicos que las van a desaprobar. Y eso me pone debajo en el ranking. Pero ese no es el desafío central de la Argentina. En este momento el desafío central de la Argentina es cómo contiene a esos chicos. Cómo les da algún lugar donde no se sientan rechazados. Así que se dan cuenta que los estándares internacionales no son una prueba. Y entonces, cuando uno quiere, discutir estas cosas en los horarios centrales de los medios, no lo puede hacer en profundidad, porque te ponen, la Argentina fracasó por tal cosa, ¿no? A ver, me dice que se va a terminar en poquito tiempo. Yo no sé cómo hacer para extender. Nos volvemos a conectar. Bueno, nos volvemos a conectar, cualquier cosa. Bueno, Sí. Bueno, sigamos, por favor, sigamos, porque si no me extiendo yo y me quedó lo de la gente que idealiza este país donde estoy viviendo yo en este momento. Y es cierto que tiene cosas para idealizar, Es cierto que hay una infraestructura. El otro día me tocó ir a una universidad aquí en un distrito cercano, en Baltimore. Juego al fútbol semanalmente en las instalaciones de una escuela pública. Ahora, el tema es, una pregunta interesante sería, ¿con el dinero de quién se pagó todo eso? Porque cuando nuestros países tienen que utilizar dinero público para construir esos sistemas, lo pagamos nosotros, los argentinos. Ahora, cuando este país necesita dinero público para pagar esas cosas, me animo como docente, no como funcionario, a decir que también lo pagamos nosotros. Así que lo que uno puede idealizar en una primera vista, hay que ir un poquito más profundo y ver quién financia toda esa inversión. Y esa inversión se financia con la pobreza nuestra. Bueno, ¿quién financia Europa? La inmigración, las penurias y la miseria que pasa la inmigración africana y de Medio Oriente. Y aquí pasa algo parecido ¿no? Entonces, cuando uno mira el tema de los derechos humanos, por ejemplo, y claro, aquí hay más probabilidades de respetar determinados derechos humanos. Ahora, si me voy a la frontera y veo los derechos humanos de los hondureños, de los salvadoreños, de los guatemaltecos, que están golpeando, los mexicanos, que están golpeando la puerta del país y que se le construye un muro. Y quiero decir, los temas son más profundos que lo que los tratan normalmente el promedio de los programas
de debates, de pseudo debate, de aparentes debates en la Argentina, que lo que hacen más es generar títulos, agresiones, impacto, que estudiar los temas en profundidad. Bueno, sigan. ¿Quién sigue con los videos? A mí lo que me pareció más interesante es cómo se contradijo, bueno, Friedman después, pero en realidad los gobiernos en sí, porque en realidad Friedman decía que la economía de libre mercado iba de la mano con la libertad y la democracia, y después los países terminaron haciendo todo lo contrario. El caso que más me sorprendió fue Chile, porque en realidad no sabía mucho de cómo fue la dictadura de Chile y me sorprendió muchísimo. Pero bueno, más que nada Chile creo que porque fue el primer caso de lo que fue el shock de la guerra, al menos acá en Latinoamérica, ¿no? Sí, a ver, acá, a ver quién se prende a una reflexión sobre esto, justamente, ¿no? Qué cosa paradójica que para aplicar proyectos liberales en lo económico había que recurrir al autoritarismo político, ¿no? A ver, ¿a quién le surge algún comentario sobre esto? Por ahí no están de acuerdo con lo que... ¿no? Porque uno dice, yo soy liberal, bueno, muy bien, entonces garantizo la libertad. Pero sin embargo, las experiencias concretas en América Latina es que para aplicar proyectos liberales en lo económico hubo que recurrir al autoritarismo político. Yo lo que entendí, digamos, del documental, es que en realidad los ciudadanos no estarían de acuerdo con esa ideología económica, entonces tuvieron que tomarlo por la fuerza para que pudieran acatar, digamos, a esas órdenes de algún modo. Pero digo que no cualquier ciudadano o no los ciudadanos por ejemplo, de Argentina hubiesen acatado esas imposiciones económicas si no hubiese sido por la fuerza. Ahora, está bien, es correcto eso. Ahora, han pasado varias décadas de eso. ¿Ustedes ven que hoy ese rechazo se mantiene o que de a poquito fueron logrando que cada vez más gente adhiera a esas medidas, a esas doctrinas económicas? Me parece que cada vez más gente se quiere prender a esas medidas económicas. Sí, yo opino igual. Milei está juntando muchísima gente. Sí, creo que también hay... A ver. No, que creo que también hay que tener en cuenta que la mayoría, por ejemplo, de nuestros padres o de nuestros familiares que tienen más edad que nosotros ya están en un momento de, a lo mejor, desesperación. No sé, en mi caso familiar, ¿no? Mi familia ya llega a un punto de que no saben a quién votar o en quién realmente creer, entre muchas comillas, ¿no? Entonces, seguramente debe haber gente que ve una idea y dice, no, porque eso seguramente es lo que piensan muchos que apoyan al liberalismo, dicen, si esto funciona en países de Europa, entonces en algún momento podemos llegar a ser como eso, y no es tan sencillo como usted decía, ¿no? Que hay que profundizar cada tema particular y que ahí te das cuenta que a lo mejor es así, pero no es una cosa que cambia de un día para el otro. Igual, profe, venimos del macrismo. No es que es real. Sí, el macrismo llegó democráticamente al gobierno, electoralmente, ¿no? Sí, claro, pero bueno, supongamos que apareció como una posición también más o menos de un día para el otro. En un par de años ya estaba posicionada como una oposición directa hacia el gobierno que estaba en ese momento. Sí, igual no se puede comparar a Macri con las ideas que hay ahora de Milei. No, obvio, es la idea. Yo lo que quiero llegar es la idea de la gente, ¿no? De nuestro país, cómo no les sirve un gobierno, entonces van
al opuesto, mientras a lo mejor no le sirve o no lo apoyan, pero dicen, vamos a ver cómo va en este gobierno y pasa lo mismo. Claro, sí, eso termina atrasando más, en realidad. Bueno, Sí, la gente, perdón, cuando se debate en Twitter, por ejemplo, y piden desregulación de los mercados para, no sé, para importación, pero en realidad no se dan cuenta de que el proteccionismo permite que las industrias nacionales se fortalezcan, por ejemplo, y eso no tienen ni idea. y claro. Claro, porque hay porque hay una base cultural, pero cuando digo cultural no me refiero a la cantidad de galerías de arte que uno visitó en su vida, ¿eh? Me refiero a la capacidad de adquirir pensamiento crítico sobre las cosas. Que hay un déficit muy grande, porque por algo, si ustedes prenden los medios ahora, o las redes, porque ustedes se manejan mucho más con redes que con medios, generacionalmente, tenemos estos debates sobre los problemas de alcoba de las novias de los jugadores de fútbol, ¿no? Entonces, claro, una sociedad o generaciones que priorizan su atención en esas cosas, no es ingenuo, no es casual, no es producto de la inercia, es deliberado. Porque mientras tenemos la atención en el problema de fulanita con menganito y qué sé yo, pasan por alrededor nuestro todas estas cosas y hay otro que las piensa por nosotros. Hay otro que las piensa. Y si hay otro que las piensa por nosotros, lo más probable es que las piense en beneficio propio, no en beneficio de nosotros, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Involucrarse. Pero claro, si al mismo tiempo, bueno, ¿me involucro dónde?